que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí, mi esperanza está en Dios. Tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en él encontrará la paz. Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a este programa Historia Bíblica Hoy. Mi nombre es Fermín Nicolás Rigo y mi teléfono es el 634-979-965. Estamos en esta radio cristiana, El Camino, que es una bendición para el pueblo de Valencia y más allá, porque a través de esas emisoras y a través de muchos tecnología que tenemos ahora puede llegar hasta el otro lado del mundo. Tengo compañía hoy, que me ayudan, un hermano de la iglesia del Salvador, que se llama Jorge, y quiero que diga por lo menos 2 palabras de saludo a la audiencia. Muy buenas tardes, un saludo a todos, bienvenidos a este programa. Os habla Jorge. Bien, gracias a Dios. Y también tenemos a mi lado a la pastora y a la hermana Adriana, que está ahí a los mandos, y ella es la que se encarga de poner a veces la música y de bajar y subir el volumen. Muy bien, ustedes saben que todo este tiempo que yo he estado ahí, estoy con el tema de las profecías. La profecía a veces es un poco difícil de entender, pero como cuando uno ya lleva años estudiando la Biblia y todo esto, y viendo las señales que hay en estos tiempos, pues prácticamente las va entendiendo. Y además, cuanto más estudias, el Espíritu Santo más te abre la mente para que puedas entender. Y ahora yo te invito a que a partir del 1 de octubre, si Dios quiere, voy a estar en esta radio, en un local que está justo detrás de la radio, compartiendo esos temas de la profecía. Los sábados a las 6:30, los sábados a partir del 1 de octubre.
Son talleres que lo que voy a impartir para conocer la profecía y para conocer los tiempos que Dios tiene para la Iglesia y para el pueblo de Israel, es decir, para todo el mundo. Te invito a que vengas, que te pongas en contacto con la radio y también conmigo, que el teléfono es el 963-673-969. Lo repito, 963-673-969. También tengo WhatsApp y me puedes enviar un mensaje para que puedas venir a estos talleres. Bien, vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy es una profecía que a veces se le ha complicado un poco la explicación o el discernimiento, que es el valle de los huesos secos. Que significa que este capítulo está dedicado expresamente a Israel, porque Israel, el pueblo de Israel, ha sido dispersado a partir del año 70 de nuestra era, y esto es por desobediencia de Dios. Siempre Dios ha querido que su pueblo escogido, que es Israel, obedeciera sus normas, sus leyes, pero prácticamente a través de la historia, como estamos viendo y podemos entender y estudiar en la Biblia, sabemos que el pueblo de Israel muchas veces, por decirlo así, ha sido desobediente a los mandamientos y a los decretos de Dios. Entonces, este capítulo está dedicado a eso. También se le puede comparar, algunos también, en algunas iglesias, también a veces hacen una predicación que la comparan con la iglesia. También se puede comparar prácticamente porque dentro de las iglesias también hay huesos secos. Es decir, hay gente que se dice cristiana, pero a veces a la hora de la verdad pues prácticamente no es así. Pero no vamos a ir a esto, sino que vamos a ir a lo que quiso decir Dios y a quién se lo quiso decir. Esta visión del valle de los huesos secos se la dio a Ezequiel para que asegure a los exiliados de las promesas de Dios con relación a su pueblo, que son seguras. El valle representa el mundo, donde los judíos han sido dispersados. Luego de estar tanto tiempo lejos de su tierra natal, son como huesos secos, toda su esperanza se ha ido. No obstante, Dios afirmó que los llevaría de nuevo a su patria desde cualquier lugar donde estuvieran. Esta visión tiene que ver específicamente con la renovación de las promesas divinas para Israel. Es decir, el valle, ese valle que representa este capítulo, es el mundo. El mundo está dispersado porque nunca ha querido escuchar a Dios. No quiere decir que no haya gente que busque a Dios, porque dentro del mundo, dentro de cada nación y dentro de cada iglesia hay un remanente fiel. Todo esto lo sabemos. Pero siempre hay gente que está dispersa, hay gente que, como he dicho, asiste, pero no está muy relacionada con Dios. Entonces, ese capítulo yo lo he dividido en 10 partes, porque quiero que hacer entender y hacer para que entiendan a quién va dirigido. La primera parte es lugar de la visión. Ese lugar de la visión es el mundo, como he dicho, ¿no? Y entonces el versículo 1 hasta el versículo 3, ¿qué nos dice? La mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Yahweh, tú lo sabes. Aquí en estos 3 versículos, Dios, el Señor, vino sobre Ezequiel y dice que le llevó en el espíritu
y le puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, es decir, prácticamente como si fuera un cementerio lleno de huesos. Dice, y me hizo pasar cerca de ellos. Dice, y he aquí que eran muchos sobre la faz del campo, es decir, sobre la faz del mundo. Y dice que eran totalmente secos, en gran manera. Y le preguntó, ¿vivirán estos huesos? Como él no lo sabía, entonces le dice al Señor, solamente tú lo sabes. Entonces la segunda parte son tendones conectados a los huesos. Y esto significa o da a entender que es la reunión antes del año 1948. Todos sabemos, o muchos saben, que en el año 1948, el 14 de mayo, se hizo o nació en un día la nación de Israel. Y a partir de ahí, los israelitas o el pueblo judío empezó a volver otra vez a su pueblo. ¿Y qué dice el versículo 4, del versículo 4 al 8? Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh, el Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Yahweh. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Ahí, entonces Dios le dice cuando Ezequiel pregunta o dice, solo tú lo sabes, entonces Dios responde, dice, profetiza, diles a estos huesos secos que oigan la palabra del Señor. Dice, así ha dicho el Señor a estos huesos, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y Dios va a poner espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Entonces, Ezequiel profetiza como le fue mandado, y en ese momento hubo un ruido mientras él profetizaba, y un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con sus huesos. Es decir, estos huesos estaban tan dispersos que posiblemente estaban muy lejos unos de otros, los que se debían estar juntos. Pero Dios los juntó. Dice, y miré y aquí hubo tendones sobre ellos. La tercera parte es carne en los huesos. Israel se convierte en una nación que es la condición actual. Ahora es una nación. Dice, y la carne subió. Pero es una nación sin el conocimiento de Dios. Y ahora vamos a ver la cuarta parte que dice, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ahí dice, la piel cubre el cuerpo, pero Israel, esto significa que como no tienen espíritu, en este momento es como si estuvieran en la tribulación. Hay tribulación y van a estar durante la tribulación, porque como estábamos comentando antes, hay una parte de Israel, de los judíos, que no van a ser salvos en este tiempo. Solamente los que se llaman judíos mesiánicos. Y estos judíos mesiánicos son los que han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, esa parte de Israel o esa parte de los judíos que no hayan aceptado al Señor Jesucristo ni hayan reconocido que Él vino en carne, entonces estos se van a quedar. Y entonces van a estar en la tribulación. En la quinta parte, espíritu es espíritu en el cuerpo. Israel luego de la conversión nacional, es decir, en la mitad de la tribulación. Y en
en el versículo 9 hasta el 11, ¿qué nos dice? Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Yahweh el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Aquí, en el versículo 11, nos está diciendo que esto es la casa de Israel. Es decir, este capítulo está dedicado y está profetizado para la casa de Israel. Pero al principio, en el versículo 9, dice que profetice y el Espíritu, el Espíritu, Hijo del Hombre, dice, di al Espíritu, así ha dicho el Señor. El Espíritu, que viene de los cuatro vientos, entra en esos huesos y en estos muertos. Dice, y vivirán. Pero este Espíritu es el Espíritu, el aliento de vida. No es el Espíritu que realmente Dios quiere para ellos, porque aún ellos no han entendido ni han recibido el conocimiento de que Cristo ha venido. Dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. No sé si muchos de los que me están escuchando se acuerdan que el pueblo judío en toda su historia ha sido perseguido. Y además de eso, si nos fijamos en la Segunda Guerra Mundial, los huesos totalmente se secaron y pereció toda la esperanza, porque fueron de casi todos destruidos. 6 millones de judíos fueron destruidos, muertos prácticamente, y si ven algunas secuencias en internet o en alguna película o lo que sea, están viendo esa gente totalmente que caminaba como huesos secos, sin carne, de tanta hambre que tenían, y hasta ahí murieron, y ahí los enterraban en unas zanjas tan grandes que parecían valles. Es decir, fueron totalmente casi aniquilados. Por eso dice que la esperanza pereció, porque ellos prácticamente ya no tenían esperanza de sobrevivir. Pero Dios, después de la Segunda Guerra Mundial, que ya lo tenía preparado, Dios abrió el camino, por decirlo así, y les abrió la nación de Israel. En la teoría, hay una teoría, y prácticamente es así, como los judíos eran perseguidos prácticamente no solo en Alemania, sino en todo el mundo, siempre han sido perseguidos. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, para, en primer lugar, proteger a los judíos y en segundo lugar, quitárselos de encima, ese problema de los que sobrevivieron, pues decidieron abrirles un terreno, y ese terreno era la nación de Israel, para que de esa manera estuvieran ahí y estaban ahí, no estaban dispersos, sino que los tenían ahí controlados. Y al tenerlos controlados era más fácil por si acaso se levantaban otra vez o lo que sea. Pero esto era ¿cómo se dice? Esto ya era la decisión de Dios, de que al final de los tiempos tuvieran su propia nación. Y esa nación, a partir de ese momento, ya el mundo ya no se los va a quitar más. Por eso la Biblia lo dice. En la sexta parte, Dios los trae otra vez a su tierra, que es el fin de la persecución de los judíos por el mundo. Por eso el versículo 12 al 14 nos dice: Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío,
Y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Yahweh, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Yahweh, hablé y lo hice, dice el Señor. Amén. Por tanto, aquí dice que es el fin de la persecución. Dice, así ha dicho el Señor, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Es decir, los sepulcros estaban en Europa, por decirlo así, pero Dios los hace subir de las sepulturas, de donde estaban enterrados, dice así. Dice, y os voy a traer a la tierra de Israel. Esto es una promesa que ya se lo hizo a Abraham y nunca se ha cumplido, pero en este tiempo ya se está cumpliendo porque muchos del pueblo judío del mundo está volviendo otra vez a su tierra. Dice, y sabré que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas. Y le está diciendo pueblo mío, porque Israel es pueblo de Dios. Dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo hablé. Dice, y lo hice. Es decir, que Dios habló y Dios lo hizo. En la séptima parte es la restauración del reino dividido, unidos para siempre. Del versículo 15 al 17, que nos dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Aquí dice que vino palabra del Señor diciéndole a él. Dice, toma un palo y escribe en él. Y está hablando de dos palos. Dice, para Judá y para los hijos de Israel. Toma después otro palo y escribe en él. Dice, para José, palo de Efraín. Dice, José era el padre de Efraín. Dice, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Y júntalos los dos. Para que sean uno solo. Y serán uno solo en tu mano. Es decir, a partir de ahora, el rey David y Salomón, el reino de David se dividió en el año 931 a.C. y se convirtió en Israel y Judá, el reino del norte y el reino del sur. En Israel restaurado, todas las tribus están representadas y la nación se unirá como revela la señal del palo fusionado. Es decir, al final, como iremos viendo, esos dos reinos serán uno solo. Es decir, el pueblo de Israel va a ser uno solo. La octava parte es una pregunta contestada. Dios recoge a su pueblo. ¿Qué nos dice el versículo 18 al 21? Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Aquí la pregunta es contestada, ¿no? Dice, cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, es decir, ¿qué nos enseñas con todo lo que está diciendo, ¿no? ¿Qué te propones con esto? Y entonces dice el Señor, que dice, yo tomo el palo de José, de la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo. Dice,
Y así ha dicho el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Es decir, el pueblo de Israel hace casi 2000 años está disperso por el mundo, desde el año 70 de nuestra era. Entonces Dios los recoge otra vez para traerlos otra vez a su tierra, para siempre. En la 9ª parte, es decir, la salvación de parte de Dios para el pueblo de Israel, dice, y para que no haya más contaminación. Del 22 al 23, que nos dice: y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Bueno, sí. Dice que los hará una sola nación en la tierra. Aquí lo dice bien claro. Una nación en la tierra. ¿En dónde? En los montes de Israel. Dice, y un rey será sobre todos ellos por rey. Dice, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Dice, ni se contaminarán ya más. ¿Con qué? Con ídolos, con abominaciones y rebeliones. Es decir, aquí lo dice claro, el pueblo de Israel ha sido rebelde a la voz de Dios. Dice, y los salvaré de todas sus rebeliones, con las cuales pecaron. Y además de eso, dice, y os limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Es decir, ellos serán un solo pueblo, y Dios será Dios sobre todo ellos. Aquí está hablando de un rey, pero en el próximo voy a detallar quién es ese rey. La 10ª parte dice, un solo pastor, el rey David y el milenio. El 24 y 25 que está diciendo, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. amén. Aquí dice, mi siervo David, es decir, el rey David, será sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. No habrá más pastores ni eso, sino solo un solo pastor. Y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán. Es decir, todas las leyes de Dios se van a guardar ahí el 100%, no se va a escapar nada. Dice, y los pondrán por obra. Hasta ahora no se ha puesto nada por obra. Toda la ley de Dios ha sido difamada durante miles de años. Dice, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. Aquí está diciendo Jacob, pero como todos sabemos, Jacob se le cambió el nombre y entonces también es Israel, en el cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, es decir, todos nosotros también. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Es decir, aquí el rey David, está diciendo ahí la Biblia, que David volverá a gobernar otra vez en la nación de Israel. Pero tenemos que tener claro que dice que en el versículo 22 dice, y un rey será a todos ellos por rey. Es decir, habrá un rey que estará sobre todo ese rey de Israel. ¿Por qué? Porque en el capítulo 19 de Apocalipsis está declarando el versículo 16 que dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo venga en el milenio, cuando vuelva la segunda venida, entonces Jesús va a ser rey
sobre todos los reyes de la tierra y Señor sobre todos los grandes de la tierra. Por eso aquí dice en Apocalipsis que será Rey de reyes y Señor de señores. Habrá reyes, como aquí, por decirlo así, a David se le nombra como príncipe. Es decir, después de un rey hay un príncipe. Ese príncipe en Israel estará en el trono, por decirlo así. Igual que estuvo José en Egipto, que era el segundo. Entonces el rey David volverá otra vez a estar aquí en el milenio para gobernar al pueblo de Israel y también Israel va a gobernar a todas las naciones. Y la última parte de este capítulo, que es el versículo 26 hasta el 28, que nos dice: Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Yahweh, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. A ver, aquí dice que Dios hará un pacto perpetuo. Es decir, este pacto va a ser para siempre. Dice, y los estableceré y los multiplicaré. Dice, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Es decir, hay que enfatizar en algunas palabras. Por ejemplo, dice, para siempre. Estaré en medio de ellos, mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, ¿no? Dice, y sabrán las naciones que yo, el Señor, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Aquí nos dice que Dios estará, sabrán las naciones, mejor dicho, que el Señor gobierna. Jesucristo gobierna, y gobierna desde las naciones, sobre todo el mundo. Entonces, ahí podemos ver para simplificar, que este valle de los huesos tiene varias partes, ¿no? Primero, le da la visión a Ezequiel, y le dice que vaya y que camine en medio de estos huesos, que son muchos. La segunda parte son tendones conectados a los huesos. La tercera parte es carne en los huesos. La cuarta es piel que cubre el cuerpo. Y la quinta parte es espíritu en el cuerpo. Que es Israel, luego de la conversión nacional, en mitad de la tribulación, el pueblo de Israel se va a dar cuenta y va a tener el conocimiento del que están esperando el Mesías, y el falso Mesías se va a establecer y a sentarse en el trono de Dios en el templo, y ahí se van a dar cuenta de que no es el Mesías esperado. Entonces ahí ellos se dan cuenta y ahí tienen el conocimiento. Dios los trae otra vez a su tierra. Ahora en este tiempo Dios los trae otra vez a su tierra, van regresando. Al principio eran unos 500.000 judíos, y ahora son, si no me falla las cuentas, son unos 8.300.000. Es decir, van volviendo otra vez a su tierra. Y esto también trae problemas para el mundo árabe, que no los quiere, pero esto vamos a ir en otro momento explicando todo eso. Después dice que al final van a ser un reino unido, y es decir, para siempre, no se van a dividir ya más. Y Dios, hay una pregunta que también está contestada, que Dios recoge a su pueblo. La salvación de parte de Dios, al final, dice que no habrá más contaminación. Y al final habrá un solo pastor, un solo rey. El rey va a ser Jesucristo, que va a ser Rey de reyes y Señor de señores, y que David va a gobernar también en Israel. Y a lo último de esa parte, Dios hace un pacto eterno con su pueblo.
dice que sabrán las naciones que yo soy el Señor que santifico a Israel, estando en mi santuario en medio de ellos para siempre. Ahí Dios nos hace ver y nos hace entender que Dios tiene un propósito para su pueblo de Israel, también por la iglesia, pero en este tiempo Dios está tratando con la iglesia. Pero no hay que confundir la iglesia con Israel, que al final vamos a ser un solo pueblo. Pero esto, si queréis entenderlo un poco más, os invito a esos talleres que vamos a ir haciendo a partir del 1 de octubre en esta dirección de la calle Arquitecto Alfaro número 40. A partir del sábado 1 de octubre a las 6:30 de la tarde, 18:30 hasta las 8. Estáis invitados todos. El tema es gratuito. Bueno, seguimos. Vamos a poner una melodía, una canción y después seguimos. Mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla.
día más. Muy bien, estamos otra vez en el aire. Como estamos diciendo, la parte del Ezequiel 37, del Valle de los Huesos Secos, vamos a ver que nos dicen varios versículos que están en comparación con ese capítulo. El Espíritu de Dios en este momento está en Israel, aunque ellos no lo vean y no lo perciban y no le presten atención. Dios está protegiendo al pueblo de Israel. Y yo le puedo decir, porque lo podéis ver en internet, sabéis que ha habido problemas con los palestinos y el pueblo de Israel. Los palestinos han mandado miles de cohetes a Israel. Y estos cohetes prácticamente no llegan, llega alguno. Entonces, en internet hay un testimonio de un palestino que le están preguntando por qué no llegan estos cohetes ahí, o estos misiles, pequeños misiles. Y él dice, y está diciendo, no llegan porque su Dios los está protegiendo. Y eso lo digo porque está ahí. Y además de eso, es porque no lo digo porque esté ahí, sino porque yo lo sé, porque la Biblia lo dice. El pueblo de Israel no ha sido desechado por Dios. No ha sido olvidado. Dios lo tiene ahí. Lo que pasa es que ahora, en este momento, Dios está tratando con el pueblo de la iglesia. Y cada cosa tiene su tiempo. Pero todas esas profecías, toda esa historia cronológica de la profecía, la vamos a ir viendo poco a poco, porque si no, prácticamente es difícil de entender. En Ezequiel 36, del 22 al 28, Israel recibe la confirmación de un nuevo pacto. ¿Qué nos dice? Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy, Yahweh, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Así, es decir, Ezequiel en el capítulo 36 ya lo está diciendo. Ya está diciendo que aquí nos dice el Señor, di a la casa de Israel. Y después dice, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace por ellos? Porque no lo merecen. Porque dice, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Dice, profanasteis vosotros en medio de ellas, es decir, profanando las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Es decir, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue dispersado, en vez de guardar todas las leyes de Dios, aún así profanaron el nombre de Dios. Pero aún así, Dios sabe quiénes son en el mundo y Dios los va a recoger. Dice, y sabrán las naciones que yo soy el Señor. ¿Cuándo? Cuando sea santificado en vosotros. ¿Delante de quién? De los ojos del mundo. Dice, y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Es decir, otra vez Dios tiene misericordia de su pueblo y los va a traer otra vez a su pueblo. Dice que esparcirá agua limpia.
y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y uno dice, ¿el pueblo judío tiene ídolos? Sí, claro. Primeramente el dinero. Porque el pueblo judío, por decirlo así, son muy buenos mercaderes, los mejores sabios, los mejores físicos, es decir, muchos premios Nobel, por decirlo así, lo han conseguido los judíos, porque tienen la sabiduría, tienen mucha sabiduría. Pero esa sabiduría, a veces, en vez de hacerla o de ponerla en las manos de Dios, esa sabiduría lo hacen ídolos, porque ellos son grandes y esa sabiduría los aparta de Dios. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es decir, el Espíritu de Dios aún no está dentro de ese pueblo. Es decir, va a estar dentro de ellos. Es decir, lo mismo que nosotros decimos que la Iglesia, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón y nos hemos arrepentido, el Espíritu de Dios está con nosotros y en nosotros. Esto lo dice la Biblia. Es decir, cuando el Espíritu de Dios mora dentro del ser humano que se arrepiente y reconoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque esto lo podemos ver en el Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 2, por decirlo así, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, el Espíritu de Dios siempre está ahí. Pero hay que reconocer y hay que entender cuando el Espíritu de Dios está en la persona, está en el Hijo de Dios, está con nosotros y en nosotros. Entonces, el pueblo de Israel, los que no han reconocido al Mesías, al que vino y al que murió por todos, estos no tienen el Espíritu en ellos. Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Dice, tienen un corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Es decir, el corazón de piedra no late, pero el corazón de carne sí, y es moldeable. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios, como he vuelto a decir antes, no se han cumplido como deben cumplirse. Dice, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. En Jeremías, capítulo 31 y 34, también está diciendo algo similar, que nos dice, He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así es. Estos versículos se refieren prácticamente al comienzo del reinado del Mesías, es decir, en el milenio. Dice, aquí vienen días en los cuales haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hizo con el pueblo de Israel que la sacó de Egipto. Dice, no va a ser el mismo. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este pacto lo haré con la casa de Israel después de aquellos días.
daré mi ley en su mente. Es decir, la ley de Dios va a estar escrita en la mente del pueblo. Dice, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y aquí al final dice que no enseñará más ninguno a su prójimo. Es decir, el evangelismo que estamos haciendo ahora ya no va a ser necesario, porque todos conocerán a Dios, desde el más pequeño hasta el más grande. Dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es decir, Dios también ahora, en este tiempo, cuando uno se arrepiente, Dios no se acuerda más de su pecado. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y Dios quiere lo mejor para todos. Entonces yo te invito a que puedas conocer al Señor a través de la Biblia y a través de, si puedes ir a alguna iglesia, ahí se está predicando la palabra de Dios. Por eso Jesús, cuando vino a este mundo, vino a buscar lo que se había perdido. En este tema es que el pueblo de Israel, él vino a los suyos y los suyos no le conocieron y lo rechazaron. Él vino al pueblo de Israel. ¿Y por qué vino solo al pueblo de Israel? Bueno, vino por todo el mundo, tenemos que entenderlo. Pero primero vino al pueblo de Israel porque quería, porque Dios siempre ha tenido la misma idea de que el pueblo de Israel fuera sal y luz para todas las naciones, para que todo el mundo se fijara que Israel era diferente y que tenía un solo Dios, y que ahí era bendecido por Dios. Y entonces Jesús vino a este mundo, a Israel, también con este propósito, pero su pueblo lo rechazó y hasta lo mataron en la cruz. Todo esto lo sabemos, ¿no? Y a través de eso, el Evangelio, es decir, las buenas nuevas, fueron anunciadas al pueblo gentil, a través de sus discípulos y principalmente por Pablo. Entonces, la Biblia nos dice cómo llegar a Dios. Nos dice que Jesús es el único camino para llegar al cielo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice que si conocemos la verdad, que la verdad es Él, Dios nos hará libres. Entonces, el pueblo de Israel también está en este punto. Yo, si mi hermano tiene algo que alegar o algo que añadir sobre este punto, bueno, entonces se hace evidente la presencia e identificación de Dios con su pueblo redimido. El cumplimiento final de este pasaje aguarda la regeneración espiritual de Israel y su restauración política y espiritual en el fin de los tiempos y en el milenio. En Apocalipsis 21, capítulo 21, versículos 3 y 7, que nos dice: Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esto es una bendita promesa de Dios al pueblo de Israel y también a la iglesia. Dice que Dios morará con nosotros y nosotros seremos su pueblo, y Dios mismo estará con nosotros todo el tiempo, ¿no? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de su pueblo, es decir, de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, ¿eh? Dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderos. Y dice: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin.
Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Es decir, si nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos la opción de ser hijos de Dios. Hasta ahora, el mundo es criatura de Dios, pero hasta que no conoces a Dios, no eres hijo de Dios. Vamos a terminar con una oración y si Dios quiere nos vemos el próximo semana. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias Señor por esta radio, gracias Señor por poder compartir tu palabra, gracias porque sabemos que hay mucha gente que está escuchando. Te pido Señor una bendición para todos, Señor, y que esta palabra, Señor, llene su mente, su corazón y pueda fructificar, Señor, y que también tengan la opción, Señor, de poder ser tu pueblo, Señor. Bendecimos a esta iglesia, bendecimos a Jorge, bendecimos a mi familia, Señor, que está aquí, y bendecimos también a mi hermana Jimena, que también se encuentra aquí, que ahora ha venido. Por eso te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo miércoles. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Su tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en él encontrará